así, por supuesto, como estoy diciendo yo, de un modo más chabacano. Pero dice, no sé si hice muy bien en esto, pero había que hacerlo, ¿no? Sabía, digamos, que había que instituir el psicoanálisis para que el psicoanálisis prospere, se desarrolle y tenga, digamos, una entidad propia. Pero me parece que también ahí había otra cuestión que tiene que ver con las dificultades que esto implicaba en su expansión. Y de hecho, en Estados Unidos, los norteamericanos plantearon de entrada que para formar parte de la asociación psicoanalítica norteamericana había que ser médico, cosa que no se había planteado de entrada. Freud no lo había planteado de entrada. Y Freud tampoco estaba muy de acuerdo con eso. Los ingleses no lo entendían de ese modo, tampoco. De hecho, Melanie Klein no era médica. Claro, iba a retomar justamente eso, de que Melanie Klein, si bien había empezado la carrera de medicina, nunca la llegó a concretar. No, por eso, ¿no? Entonces, y bueno, es sabido la discusión de Freud con el pastor Pfizer, la cuestión del psicoanálisis profano, ¿no? Si los legos pueden ejercer el psicoanálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, independientemente de eso, lo que se estableció, y por eso creo que Estados Unidos tiene que estar ahí siempre como una referencia de algún modo, porque ha tenido un peso instituyente en todo lo que son los distintos movimientos psi. Estados Unidos necesitaba que sean médicos, porque era la manera en la que ellos podían dirimir que ningún charlatán se metiera al ejercicio del psicoanálisis, más aún en el modo americano que tienen de leer las cosas y de implementarlas, ¿sí? Entonces, ellos entendían que la seriedad iba a venir por el lado del marco médico. Y esto, de algún modo, se generalizó en algunos lados. Y aquí en la Argentina la APA tomó esa idea en un primer momento, que después, hacia los 60, generó, entre los 60 y los 70, generó distintas discusiones hacia el interior de la asociación psicoanalítica, ¿no? Pero eso es una historia posterior que forma parte de esto, digamos, todo lo que tiene que ver incluso con la ruptura de la APA, todo el movimiento que después apareció, digamos, en los 60, en los 70, el grupo Plataforma, Cuestionamos, con Mary Langer, después la aparición de Abdeva, ¿sí? Como otra, digamos, institución representativa del psicoanálisis que pide el reconocimiento al internacional. Eso ya era otro momento. Eso ya era otro momento. En el momento en el cual, digamos, el psicoanálisis se instituye, entre los 30, los 40, el modelo que imperaba en Estados Unidos era el modelo en el cual el psicoanalista tenía una formación médica. Esto después va a parar incluso al corazón de lo que es Buller en la discusión de cuáles son, digamos, los modelos terapéuticos válidos, ¿no? También, y cierta discusión pero esto, perdón, que yo tengo la tendencia a irme por las ramas. No, por favor, es justamente lo más enriquecedor de... Claro, pero por ahí me voy demasiado, entonces, bueno, tengo que volver. Pero bueno, eso me parece que, digamos, no, lo que digo de Buller es que, en definitiva, lo que termina estallando en Buller es una discusión entre, digamos, el modelo de psicoterapia que se practicaba en el ámbito norteamericano, que era el psicoanálisis, la psicología dinámica, en definitiva, los psicodinámicos eran psicoanalistas de diversa raigambre, que eran los que practicaban el psicoanálisis, y después lo que se consideraba un modelo científico, ¿sí? Y el psicoanálisis, ahí es donde arranca una crítica a que ese modelo psicoterapéutico, o sea, el psicoanálisis, no tiene, digamos, un fundamento científico. Y esto, de algún modo, era utilizado para cuestionar a los psiquiatras que no
no, no sostenían, no soportaban, digamos, que haya una práctica de la psicoterapia sostenida por un psicólogo clínico y no un médico psiquiatra, ¿no? Este era el punto en aquel momento. Pero en aquel momento, este ideario, de algún modo, también nutre, me parece, a nuestro país. Y aquí, en la Argentina, más allá de que la influencia del psicoanálisis inglés era mayor que la del psicoanálisis norteamericano, el modelo psicoanalítico APA estaba más fundado en ese modelo en el cual los psicoanalistas eran médicos, ¿sí? Entonces, cuando aparece un congreso de psicología en donde se plantea que las universidades nacionales tienen que formar profesionales en psicología, me parece que inmediatamente después hay un movimiento político que termina estallando de algún modo en el escritorio de Ramón Carrillo y saca ese decreto. Ese decreto no hace otra cosa que defender a aquellos médicos psiquiatras que ejercían el psicoanálisis. Porque eso es lo que dice. Lo que dice es que los psicólogos no pueden ejercer la psicoterapia ni el psicoanálisis. Y esto es porque otros lo hacían antes. Claro. Retomando un poco el tema de este, podríamos llamarlo, ataque a la psicología como ciencia aparte, digamos. Por ejemplo, el tercer encuentro de psiquiatras de Mendoza en esa época nos llega a llamar estos seres ajenos a la práctica médica, seres extraños a la práctica médica, para no faltar a la verdad. Y después, por ejemplo, pero ya más tarde, en la dictadura, se nos va a llamar los psicobolches. Y sí. Sí, como, eso ya ahí por otra razón. Ya es por otra razón, ya por una razón más ligada a una ideología que traemos supuestamente de fondo. Exactamente. ¿Qué me puede comentar con respecto a del psicoanálisis particularmente, no de la psicología en general? ¿Qué visión, según usted, tenía la junta militar del último golpe con respecto al psicoanálisis? Yo tengo entendido, por toda la revisión que he hecho, que la única referencia directa al psicoanálisis que se hace, por lo menos por parte de la Junta Militar, es en un discurso de Macera, en el cual menciona que hay 3 ideas que han herido fuertemente al hombre, haciendo una clara referencia a este texto freudiano, ¿no? De las 3 heridas narcisistas, pero dándolo completamente vuelta. Que dice que Freud nos atacó en la intimidad, bueno, Einstein nos atacó en lo que pensábamos que era objetivo y físico, y por otro lado Marx ataca la propiedad privada. Sí, en realidad, para todo lo que era el poder militar, de facto, yo creo que hay que dividir los tiempos de Onganía de los tiempos de el golpe que se da con la trilogía Macera, Videla, Agosti, todos esos personajes oscuros y funestos de nuestra historia, que no tenemos que olvidar. Claro. Me parece que, digamos, eran momentos distintos, pero ya estaba la idea, tanto, digamos, en el periodo de Onganía como en el periodo digamos, de los 70 fue peor porque ya tenía una historia anterior. No olvidemos que, digamos, cuando fue la noche de los bastones largos, entraron a Independencia de la manera en la que entraron a buscar filósofos, psicólogos, estudiantes y profesores de esas carreras, que para ellos eran los que de algún modo lideraban, conjuntamente con otros, como los de Exactas también y demás, lideraban, digamos, lo que era un movimiento subversivo, un movimiento de insurgencia, ¿sí? Porque de hecho
la tregua que se suponía que había, digamos, para que se hiciera una asamblea para deliberar, digamos, qué posición iban a tomar los profesores y los estudiantes y demás, en defensa, digamos, de la democracia y de la universidad, cuando fue la noche de los bastones largos, en realidad ellos lo veían como